Shalom amigos, Israel disperso en todas las naciones. Estamos viendo el desenmascarar la teología de reemplazo y entramos ahora en la parte 14. Estamos en la falsificación 16 que nos habla de que habrá un rapto secreto antes de la tribulación donde la iglesia se va. Ya vimos que esa teoría viene de un jesuita católico, Immanuel Lacunza, la siguieron protestantes como John Darby y también George Irving. Y bueno, el Mesías vimos que dijo en Mateo 24 claramente diversas señales y que nos cuidemos de que nadie nos engañe, que serán esas señales el principio de los dolores. Y habló de que vendrían falsos maestros que hablarían en nombre del Señor, del Todopoderoso, engañarían a muchos. El Sheliach Shaul, Pablo, también advirtió que acerca de los tiempos y las ocasiones, acerca de la venida del Mesías, él dijo, mirad que nadie también les engañe. ¿Ya? Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina y no escaparán. Los creyentes dijimos que sabemos que la paz en el mundo no podrá venir hasta que Yeshua vuelva a establecer su reino de Shalom, de paz. Bien, también estableció el Mesías que vendrán conflictos étnicos. Se levantará nación contra nación. En griego este es etnos, en el sentido de grupo social y diríamos inclusive de una tribu o población en general. Estos conflictos están a la orden del día hoy en el mundo. Los hombres carentes de una identidad se aferran al sentimiento de grupo, de pertenecer a una raza antigua diferente, y ya sabemos a dónde nos ha llevado todo esto en los últimos años. Los nacionalismos, por ejemplo, el nazismo que propugnó la superioridad racial, donde en la Segunda Guerra Mundial murieron unos 50 millones, y también los campos de concentración, donde 7 millones de judíos también fueron asesinados. El conflicto vasco, el irlandés, la guerra de la ex Yugoslavia, la ex Unión Soviética, las limpiezas étnicas, en el África, conflictos internos y entre ciertos pueblos, en el Asia no digamos tampoco, pues hay conflictos étnicos terribles hoy en día en el Medio Oriente, lo que está pasando con Israel, los terroristas, Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda antes y Yihad Islámica, ISIS, todos los estragos que han hecho. Bien digo para continuar, eso no es bueno obviamente, es terrible. En tercer lugar, habló de calamidades naturales. La revista National Geographic, en un artículo sobre cataclismos naturales, ya de hace unos años, dijo que existe un debate sobre por qué parece que han aumentado los daños causados por las catástrofes naturales. Gráficos donde indica que hay costes grandes de las catástrofes naturales que aumentan de una manera exponencial, dice por ejemplo Chris Tucker, asesor científico del Servicio de Protección Civil de Canadá. El diario español El Mundo publicó un artículo: la ONU prevé sequías, inundaciones, hambre, epidemias a causa del cambio climático. Y habla que este tipo de calamidades se extenderán a lo largo de este siglo, el siglo XXI, y ha ocurrido. Según el consejo de más de 1,000 expertos en la materia del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, IPCC, en un informe para el Programa de Desarrollo de la ONU, dice entonces que estas cosas van a suceder. Y el Mesías dijo: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. Lucas 21:25. Los hombres desmayarán a causa del terror y de la expectación de las cosas que sobrevendrán.
porque los poderes de los cielos serán sacudidos. La tierra, la maldad está más y más, cada vez más agresiva, y de esa manera la tierra va a clamar. Se deduce de estos textos que, en primer lugar, Yeshua habla de una restauración de Israel en un tiempo lejano, para aquel tiempo, ¿no? Cuando le preguntaron, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Él dijo, a vosotros no os toca saber los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso en su sola potestad. Y después dijo, también, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto está en Lucas 21. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Entonces, vemos una profecía cumplida en gran parte. Yeshua predijo 40 años antes de la destrucción del templo, la ruina de la ciudad y el éxodo o diáspora judía. Dijo, serán llevados cautivos a todas las naciones, y así es. Muchos de nosotros que estamos en América somos descendientes de los judíos, en este caso sefarditas, de Sefarad, España y Portugal. Y como sabemos, todo esto ha durado casi 2000 años, hasta que en 1948 renació físicamente Israel, como las Escrituras lo habían predicho hace siglos. La llegada de los Yehudim a todas las naciones, además, es interesante esto, se realizó al mismo tiempo que llegó la Besarot, o sea, las buenas nuevas, el Evangelio, al mismo tiempo. Mientras tanto, Jerusalén nunca más volvió a estar bajo dominio judío, ya hasta 1967, en la Guerra de los 6 días. Entonces, vemos que lo que dijo, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. La ciudad vieja de Jerusalén, vimos que pasó después de tantos siglos recién a manos judías. Sin embargo, la profecía aún no se ha cumplido totalmente, ya que en el lugar más santo para todo Yehudí, el monte del templo, aún se alzan 2 mezquitas, la de la roca y la de Al-Aqsa. Entonces, de esa manera, estas mezquitas son árabes, o sea, paganas. De esa manera, todo esto concuerda con lo dicho por Sheliach Shaul, rabino y apóstol Pablo. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado Meloj HaGoim, o sea, plenitud de los gentiles, o se complete el número de los gentiles. Este término es muy importante en cuanto a la profecía. Y así todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Así como la diáspora y el comienzo de todos los males de la nación judía transcurrió en paralelo a las ricas bendiciones que la llegada del Evangelio, el genuino Besarot, trajo a las naciones gentiles, hoy vemos que el mensaje de Yeshua ha sido dado a conocer a prácticamente todos los grupos étnicos, que es lo que literalmente dice la Tanaj, o sea, el Antiguo Pacto. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, en este caso etnias, en el griego original. Y entonces vendrá el fin recién. Matitiao, Mateo 24:14. Esto concuerda con Romanos 11. Ha acontecido Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Los Yehudim, los judíos, han sido endurecidos y desobedientes al evangelio por un tiempo, para que los gentiles, acrobustia, o sea, las tribus de Israel que desecharon su circuncisión, pudieran conocer al único Elohim verdadero, el Elohim de Israel. Cuando todos los grupos étnicos y todas las tribus de la tierra hayan tenido la ocasión de oír el mensaje de la salvación de Yeshua, de la Besorá, entonces veremos a Israel volverse hacia Yeshua HaMashiach, a su Mesías Yehudí, al león de la tribu de Yehudá, el hijo de la joven judía Miriam, que llaman María. Entonces, ¿qué podrá ocurrir sino que hasta los muertos resuciten? Como dice, ¿qué será su readmisión sino resurrección de entre los muertos?
Una pregunta decimos ahora. La iglesia pasa por la gran tribulación o no pasa, o se va, se escapa. Dice la palabra claramente aquí usted. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veis la abominación desoladora, quiere decir el ídolo que destruye con el sol, de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que estén en Judá, huyan a los montes, porque habrá entonces gran tribulación. Zará Gedolá, esto es en hebreo, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Aquí está, ven, habla de tribulación y de gran tribulación. Hay gente que también hace esta división. No, es que viene la tribulación diferente a la gran tribulación. No, aquí está hablando de lo mismo. ¿Ya? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, porque se levantarán falsos mesías, falsos profetas, y harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del Ben Adán, del Hijo del Hombre. Este es un título para Yeshua el Mesías. Porque donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mateo 24, 9, 26. Dando a entender que esto será muy claro y evidente. Entonces, es importante que entendamos esto de que dicen entonces, la iglesia se va, la iglesia se escapa, no pasa por la tribulación. Nada más mentiroso que eso. ¿Ya? En primer lugar, el griego del texto original lee en la parte de Apocalipsis, por ejemplo, dice que estos han salido de la gran tribulación. Ya, ahí dice así en griego. Ya. Outoi eisin oi erjomenoi, ectes surpluseos tes megales, siendo la palabra que se usa para decir han salido, la griega erjomenoi, de erjomai, literalmente venir, llegar, marchar, etc. Tal y como se lee, no implica que dichas multitudes no hayan pasado por la gran tribulación, eso no implica. Al contrario, se dice que han venido de la gran tribulación. ¿Ya? Erjomai, el sentido correcto en el sentido de que han pasado por ella. La Escritura enseña que será después de haber pasado por este tiempo y solo después que vendrá el arrebatamiento. Es diferente a un rapto que es secreto. Y si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo. Quiere decir que será un tiempo no muy largo. Las Escrituras hablan de este periodo como de 7 años. Y en nuestra fiesta, desde Yom Teruah hasta Yom Kippur, también tenemos todo ese espacio, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, donde los escogidos serán probados en la última y extrema prueba. ¿Quiénes son los escogidos? Vamos a ver en la Biblia, Romanos 8:33 y 11:7. Gloria al Señor. Dice así: ¿quién encauzará a los escogidos? Elohim es el que justifica. Los escogidos son los que creen en el Mesías. Ahora vamos a ver 11:7. ¿Quiénes son los escogidos? Dice, ¿qué pues? Lo que busca Israel no lo logró, pero los escogidos lo lograron y los demás fueron endurecidos. Está hablando de escogidos de Israel. ¿Sí? Y también Colosenses 3:12. Vamos a ver qué nos dice acá. Colosenses, gloria al Señor. Colosenses, el capítulo 3,
12 nos dice así. Por tanto, vestíos como escogidos de Elohim, santos y amados, de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Bueno, los escogidos ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Son los creyentes en el Salvador Yeshua HaMashiach, el Hijo del Eterno, judíos y gentiles unidos, el Israel reunificado. No habla de otro tipo de escogidos, ¿ya? Entonces, la falsificación también es que entre las múltiples especulaciones enseñan que estos serán el grupo de creyentes que como consecuencia de su falta de santificación hayan quedado en tierra para ser probados durante la persecución del falso Cristo. Frecuentemente se preguntan si los santos pasarán por este periodo de tribulación. También, la verdad es que algunos de los santos estarán en la tierra, por lo menos nos dice acá, durante la gran tribulación. Es muy claro, Apocalipsis 7:9. Vamos a ver qué nos dice esto. Apocalipsis 7:9. Muy bien, nos dice así. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y nación, que estaban en pie delante del trono, delante del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos. Y claman a gran voz diciendo: atribúyase la salvación a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al Cordero. Ya, miren ustedes, aquí entonces una gran multitud que nadie podía contar. Y también podemos ver en 14, y el verso 14 también acá nos habla, nos dice así. Y le he dicho: Señor mío, tú lo sabes. Y me dijo: estos son, porque la pregunta era: ¿quiénes son y de dónde vienen estos vestidos con ropas blancas? El Sheliach Yohanan, Juan, dice: y tú lo sabes, Señor. Estos son los que salen fuera de la gran tribulación. Y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Ya hablamos entonces del término hebreo erjomai, que significa. Entonces, 2 Timoteo 2:10 también. Vamos a ver qué nos dice la palabra. 2 Timoteo 2:10. Dice: por eso soporto todas estas cosas por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que hay en Yeshua el Mesías, con gloria eterna. 2 Timoteo 2:10, ¿verdad? Entonces, otros textos más que podríamos ver. O sea, son los creyentes en el Salvador el Mesías. Vemos entonces aquí también, además, el capítulo 13:7. Vamos a ver el capítulo 13 de Apocalipsis 13:7. Nos dice así la palabra del Señor. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí al antimesías, a la bestia, se le concede hacer guerra a los santos y vencerlos físicamente, no espiritualmente. El Mesías dijo: no temáis a los que matan el cuerpo. Ya. Entonces, ¿será esto cierto de todos los santos? Parecería por Apocalipsis 14, 1 al 5, que algunos de los santos, según dicen, primicias para Dios, ya habrán sido arrebatados de este mundo. Ya, para un lector superficial de la palabra, adoctrinado con esta enseñanza, parecería que pudiera ser así, pero no dice esto la Escritura. Vamos a ver 14, 1 al 5 de Apocalipsis. Mira lo que dice. Miré, he aquí el Cordero en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tienen su nombre, el nombre de su Padre, escrito en sus frentes. Una voz del cielo, como voz de muchas aguas, como voz de un gran trueno, y la voz hoy era como de citaristas que citareaban sus citaras. Y cantan un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000, los que han sido rescatados de la tierra. Estos son los que
no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. Y ya sabemos que en el capítulo 7 nos habla de que estos 144,000 son israelitas. Capítulo 7 dice, ¿verdad? Claramente. Verso 3 dice, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en su frente a los siervos de nuestro Elohim. Y el número de los sellados, 144,000. Sellados de toda tribu de los hijos de Israel. Y aquí menciona 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de Rubén, 12,000, etc. Entonces, está hablando, esos no son primicias arrebatadas, son la diferencia entre gentiles e israelitas, nada más. De esa manera es que, hermanos amados, otro de los textos usados por los que dicen que al menos parte de la cristiandad será arrebatada antes de la gran tribulación es lo que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. ¿Sí? Entonces te guardaré de la prueba, dice, ¿no? Que ha de venir sobre el mundo entero. Pero, ¿cuál es la verdad de esto? La verdad es que el texto griego es claro en decir que seremos protegidos durante la tribulación. Porque la preposición traducida aquí como del, literalmente es ek, en griego, que se traduce como en, con lo que el texto podría leerse. Yo también te guardaré en la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Ya, como dice en el Tejelín, Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Adonai. Ya, y también, como Yeshua enseñó, si a él le hicieron lo que le hicieron a nosotros, ¿qué no nos harán? Sí, pero el Eterno guardará sus almas, guardará sus espíritus, sus vidas, y en su caso también puede guardar, estando aquí en la tierra, como guardó a Daniel, como guardó a los 3 jóvenes también. Protegió del fuego y protegió de la boca de los leones. La idea de que los creyentes no santificados se quedarán atrás y no serán arrebatados en el rapto secreto, el telociraptor, es completamente antiescritural y denota un grave desconocimiento de la enseñanza de la justificación por Gesed, por misericordia, por medio de la fe en el Mesías. Dice, estos los que han salido de la gran tribulación han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Elohim y le sirven día y noche en su templo. Apocalipsis 7:14-15. Los que han salido de la gran tribulación son aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿Dónde? ¿Dónde? Su especial fervor cristiano no es, su santidad no es, sus obras no dice tampoco. La palabra dice que en la sangre del Cordero, y que solo por eso y nada más están delante del trono de Adonai y le sirven día y noche. Ya, no tenemos más que la sangre del Mesías para poder salir justificados ante el juicio de Elohim, en este caso. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán, dijo el Mesías. Así como la comunidad mesiánica primitiva nació en medio de horroríficas persecuciones por parte de los gentiles del Imperio Romano, la comunidad concluirá sus días también en la tierra en medio de persecución de ese último y gran imperio del falso Mashiach. Yeshua nos advierte de la necesidad de perseverar y no tropezar en esos días. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Vemos que aún en medio de las duras pruebas, la enseñanza de las Escrituras será más efectiva que nunca. Así como en los 2 primeros siglos del mesianismo, o 3, ¿sí?, de la fe cristiana o mesiánica, pese a las persecuciones, multitudes se convirtieron al Mesías. Dice que antes del fin, por lo cual la gran tribulación aún no es el fin, el Evangelio, la Besorá,
deberá llegar a todos los grupos étnicos de la tierra y entonces viene el fin. Antes de explicar cómo será el fin, Yeshua dice lo que habrá de acontecer durante la gran tribulación, haciendo una alusión, un remetz al Sefer de Daniel, al rollo de Daniel, en Mateo 24, 15 al 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9, 26 al 27. Y se enojará, dice, en el capítulo 11, hablando del cuerno pequeño, se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Y quitará el continuo sacrificio, la continua ofrenda, el Korban Tamid, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Elohim se esforzará y actuará. Daniel 11, 30 al 32. Y desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 12:11 de Daniel. Literalmente, esto tuvo un primer cumplimiento en tiempos de los Macabí. Los que no leen los libros de los Macabíes no saben esto. Los que la han sacado de sus Biblias y tienen Biblias incompletas, mutiladas, con 66 libros, siendo que son 73. Pero Yeshua y Sheliach Shaul hablaron de un segundo cumplimiento. Y esto lo veremos en un tercer video. La apostasía de una supuesta venida secreta del Mesías, y también qué es lo que retiene el misterio de la iniquidad y que será quitado de en medio. Y también, hermano amado, vamos a ver cómo es que contundentemente ya nosotros desechamos esta teoría del rapto secreto del Velociraptors. Shalom Alejem, dele like, no se olvide, suscríbase. Quien les habló, el Sheliach Yehoshua Ben Sadok de la Congregación Israelita Mesiánica en Bolivia, rabino mesiánico y Sheliach de Yeshua HaMashiach. Amén.